El día está transcurriendo y seguimos recibiendo la palabra del Señor. En esta oportunidad, nuevamente nuestro gran amigo, el pastor Guillermo Orellana, pastor del norte de Argentina, utilizado con una palabra profética, una palabra de guía, de aliento y de formación para muchos. Así que sigamos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. Bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarles en este día, sí, en este tiempo de conferencia. Es una bendición para mí poder estar en contacto con ustedes, creyendo que hay algo poderoso que el Señor va a hacer en este día y en los próximos días. Y es el comienzo de un nuevo tiempo para la iglesia y para mi amada y mi querida Venezuela, que tanto amamos y oramos y añoramos poder volver por esos lugares. Y quiero aprovechar el tiempo, los minutos que tengo, y poder compartirte una palabra, hablando de lo que tiene que ver con generación, ¿sí? Con lo que tiene que ver con volver a ese lugar de intimidad, de revelación, a ese lugar de adoración. Sion tenía que ver con eso. La Biblia nos habla, el salmista habla de los adoradores que subían a Sion y dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Era un proceso, era un camino difícil que tenían que pasar o tenían que atravesar los que querían subir a adorar, los que querían subir a ofrecer sacrificio, los que querían tener intimidad, porque era el lugar de la intimidad. Hoy algunas cosas han cambiado, pero sin embargo Dios sigue trabajando con procesos. Dios sigue trabajando con tratarnos en nuestra vida, ¿sí? Y Dios sigue anhelándonos en el secreto, en la intimidad. Hay algo muy interesante, yo quiero poder compartir en los próximos minutos, algo referente a la adoración. Hay una palabra clave que podríamos decir que es un clásico, o una palabra que siempre han citado muchas personas, y principalmente todos los que están relacionados a la adoración, o cuando vamos a hablar de adoración, ¿sí? Y es cuando en San Juan 4:23 el Señor tiene una conversación con una mujer y se da toda una situación de una revelación profética, pero hay algo muy profundo que el Señor le revela a esta mujer, y tiene que ver con la adoración, con lo que el Padre busca. Y dice San Juan 4:23, dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, hay algo muy interesante y quiero poder llevarte a reflexionar en este día. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Aunque muchas veces nosotros creímos que adorábamos en espíritu, pero nuestra adoración no estaba motivada por una revelación. Dios es un ser espiritual, ¿sí? Y yo, para poder adorar a Dios en espíritu, tengo que tener una revelación correcta de Él. Si no, estaré adorando desde un lugar equivocado, o desde un conocimiento o una revelación que no es la correcta. Por eso el Señor decía: vino un tiempo, vino una hora donde los verdaderos adoradores, que es los que el Padre estaba buscando, porque hay mucha gente que entre comillas adoraba, mucha gente que ejercía, ¿sí? En la adoración o el servicio relacionado a la música, que podríamos hablar acerca de esto, de que siempre la adoración estuvo, o quisimos etiquetar y encuadrar en el marco de la música, en el marco del canto, y cuando se habla de adoración siempre pensamos en músico, y no que nosotros fuimos creados, diseñados para adorar, y que la música, el cántico, los instrumentos son una de las tantas formas que podemos expresar adoración a Dios. Ahora, más Dios no busca eso. No quiere decir que no podamos darla, no quiere decir que nosotros no podamos manifestar adoración por medio de instrumentos, de la música, de un arte, de un don, de un talento, de una habilidad, de nuestra profesión. Pero Dios busca algo más, y tiene que ver con una adoración que nace del Espíritu, y que tiene que ver con una adoración que es provocada por la revelación que yo tengo de Él, y no de lo que me está sucediendo, o no de lo que a mí me gusta, porque también hemos adorado o hemos querido servir a Dios, hemos querido agradar a Dios haciendo cosas desde a lo que a nosotros nos agrada, desde a lo que a nosotros nos gusta, ¿sí?
Pero el Señor es clave y es muy claro cuando dice: porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, esto es muy interesante y hoy quiero de alguna manera romper algunos paradigmas, algunas cosas que hemos creído de lo que es adorar, porque en estos días reflexionaba: ¿por qué el Señor quiere que le adoremos? Porque hay una esencia en nosotros que tiene que ver con que queremos adorar. Muchas veces adoramos lo equivocado, porque lo que nosotros adoramos, nuestro corazón se inclina hacia ahí. El Señor decía: porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Y el Señor quiere que le adoremos, pero no desde de labios. El Señor decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque el Señor quiere nuestro corazón, y todo se trata del corazón. Se trata de dar, se trata de entregar, se trata de una rendición, se trata de que más allá de lo que podamos obtener de Él, no hacemos algo por lo que Él nos da, sino porque realmente le amamos, porque nuestro corazón está en Él. Ahora, mucha gente ha creído que adoraban en espíritu, y la realidad es que no, porque las motivaciones por las cuales adorábamos no nacían de una revelación espiritual o un entendimiento espiritual, sino que la adoración que brindábamos sí tenían que ver con motivaciones circunstanciales, con motivaciones naturales, ¿sí? Y te voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Y esto va para todos. Cuando nos toca de repente, nos tocaba, porque ahora, bueno, estamos limitados para hacer un montón de cosas, pero la preparación que tiene un adorador, que tiene un predicador, que tiene alguien que va a servir a Dios para un evento, un congreso, un evento multitudinario. Me pasó muchas veces, me tocaba predicar, o si me tocaría predicar en algún evento muy grande, y si yo cantar y tendría que cantar en un evento donde habría mucha gente, un gran sonido, show, pantallas, luces, me preparo de una manera, y lo hemos visto que para eventos importantes nos preparamos e invertimos y sacrificamos un montón de cosas. Pero de repente, si tendríamos que adorar frente a 2 personas, o si de repente te tendrías que preparar para adorar en tu habitación solo con una guitarra o un instrumento, o si de repente te tendrías que preparar para adorar en un lugar donde no hay mucha gente, o tendrías que predicar en una reunión de grupo pequeño. Y la realidad es que la mayoría de las veces no nos preparamos de la misma manera que nos preparamos para un evento muy grande. Y eso revela la motivación de nuestro corazón. Eso revela cómo es nuestro corazón, y que realmente nuestro corazón todavía necesita ser tratado. Que nuestra motivación para ser excelentes o dar lo mejor, nuestra motivación para ensayar o para invertir, no es porque vamos a encontrarnos con Él, sino porque hay mucha gente que nos va a mirar. Es porque hay mucha gente que nos va a ver. Generalmente los predicadores o los que ejercen la predicación de la palabra, a la hora de predicar un congreso, entran en ayuno, en oración, porque hay mucha gente que lo va a mirar, y es verdad, hay una gran responsabilidad. Pero no de la misma manera se busca a Dios para ir a predicar a la calle o predicarle a 2 personas, o simplemente porque quieres estar con Él. Y esto denota que nuestro corazón, o la motivación de nuestro corazón, no es la correcta. Y que muchas veces nosotros servimos y adoramos no buscando que Él reciba adoración, no buscando agradarle a Él, darle placer a Él, sino sentirnos bien nosotros con nosotros mismos. Y es tiempo de volver a la esencia, es tiempo de volver a ese ámbito donde Él se revela. Es tiempo de pasar ese proceso que pasaban los adoradores que subían a adorar a Jerusalén. Ese camino que ellos tenían que atravesar, ese camino que ellos tenían que pasar, y que todo ese proceso
era cambiado, que lo que para ellos eran lágrimas, dolor, se convertía en una fuente, se convertía en una fuente de esperanza, de fe, de ánimo para otros que iban a tener que pasar por ahí. Muchas veces nuestro deseo de orar y buscar su presencia, su unción, su poder, su autoridad, su revelación, no eran provocadas porque queríamos conocerle a Él, sino porque teníamos algo que hacer. Y creo que es tiempo de volver a enfocarnos, porque el Padre está buscando estos adoradores que van a adorar desde otro lugar. A mí esto golpeó fuerte a mi espíritu, a mi corazón, de verme también reflejado en cómo me preparo cada vez que tengo que hacer algo. Aun cuando tenemos que pasar tiempo de intimidad con Dios. Si tendrías que ir a hablarle a una persona, ¿cuánto tiempo invertirías en la oración? Así tendrías que ir a predicar a un lugar donde habría mucha gente. Hoy es un tiempo, hoy es un día, y estamos en un momento clave para forjar una generación con el corazón y el espíritu correcto. Se tiene que manifestar, es el tiempo que se tienen que manifestar esos adoradores que van a adorar en espíritu y en verdad. Que van a adorar, que su adoración tiene que ver con una capacidad de comprender y ver y dimensionar el mundo espiritual y la dimensión del reino más allá de todo lo temporal y todo lo efímero que podemos estar percibiendo a nuestro alrededor. Adorar en espíritu tiene que ver con una adoración que no tiene que ver con mi vida, no tiene que ver con mis logros, no tiene que ver con bendiciones. Muchas veces nuestra adoración o nuestra búsqueda de intimidad tenía que ver con nosotros, con mi necesidad. Tenía que ver con mis problemas, con mi proceso, tenía que ver con mis bendiciones, tenía que ver con lo que a mí me pasaba, pero no tenía que ver con Él. Y parece que es lo mismo, pero según la motivación por la que hacemos las cosas, determinará el resultado que vamos a disfrutar o que se va a manifestar de nuestro trabajo o de lo que estamos haciendo. Pero la verdadera adoración o los adoradores en espíritu y en verdad que el Padre está buscando que se levanten en este tiempo, son esos adoradores que adoran porque se les ha revelado la belleza de Jesús, porque han comprendido, porque han entendido, han comprobado, han experimentado lo que es la belleza, la hermosura y la santidad de Jesús. Cuando esto se nos revela, comenzará una adoración desde una revelación espiritual, pero que tiene que ver con la persona de Jesús. Hay algo que el salmista declara en el Salmo 96:9, y es muy interesante. Hasta lo hemos cantado, lo hemos declarado, hemos leído muchas veces salmos como estos para abrir una reunión. Dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. O sea, el salmista está diciendo: vamos a adorar, y nuestra adoración está motivada. Nuestra adoración tiene que ver porque hemos experimentado y estamos comprendiendo lo que es la hermosura de su santidad. Esta gente adoraba en otro nivel. Nunca podremos realizar una adoración verdadera, una adoración que estamos parados en un nivel mayor espiritual, sin tener la revelación de quién es Él y qué es lo que hizo. Por eso en estos días es clave que este tiempo de subir a Sion, este tiempo de buscar intimidad, sea porque queremos conocerle a Él, no porque queremos algo de Él, no porque nos está pasando algo, porque parece que siempre todo lo que hacemos ronda o gira alrededor de nosotros y no alrededor de Él, y no tiene que ver con Él. Buscamos porque nos sentimos mal, oramos porque nos sentimos mal. Si no nos sentimos mal es porque queremos más unción, porque queremos que Él nos use. Pero cuando nosotros buscaremos, oraremos y buscaremos entrar en intimidad, simplemente porque queremos conocerle a Él.
Entonces, cuando a nosotros no se nos revela a Jesús, cuando no aprendemos a experimentar lo que es la belleza de Jesús, la hermosura de su santidad, no aprendemos a contemplarlo a Él, empezamos a renegar de la vida. Pensamos que la vida es fea, que la vida es difícil, porque pensamos que todo tiene que, para sentirnos bien y estar felices, tiene que haber ciertas condiciones. Que para sentir que estamos caminando en el camino correcto, del propósito. Muchas veces hemos pensado que el propósito tenía que ver con que si estás en el centro de la voluntad de Dios, todo te va a ir bien. No, a veces caminar en el centro de la voluntad de Dios no quiere decir que todo te va a ir bien y que no te va a faltar nada y que no tendrás ningún problema de nada. Porque Dios a veces usará situaciones, necesidades para moverte, para conectarte con gente que va a necesitar lo que tú portas de Él. Como cuando el Señor mueve a Elías, se le seca el arroyo. Elías era el profeta, se le seca el arroyo de Querí y Dios lo mueve a Sarepta de Sidón, porque había una mujer viuda que necesitaba recibir una palabra que él tenía, porque había una generación que se estaba perdiendo, había una generación que necesitaba conocer al Dios de la provisión, al Dios de los milagros, al Dios todopoderoso. Pero para que eso suceda, Dios tuvo que usar un proceso en la vida de Elías para conectarlo con una casa, con una generación que se estaba por morir y que Dios quería rescatar. Y que Elías no estaba caminando en el centro de la voluntad de Dios. Sí, y aunque caminaba en el centro, igual tuvo problemas, igual tuvo necesidades y tuvo que moverse, se le secó el arroyo y eso habla que a veces le faltó. Pero lo que él hacía no tenía que ver con lo que pasaba a su alrededor. Cuando vos ves la vida de los apóstoles, o sea, nosotros, nuestra motivación de predicar y de servir a Dios no puede estar determinada porque nos está yendo bien. Porque cuando vemos la vida de los apóstoles, ellos predicaban. Cuando vos ves a Pablo y Silas que se ponen a cantar, ¿sí? Hechos 15, Hechos 16, 25, y dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, en el instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, ¿qué motivo tenían Pablo y Silas para cantar? Si habían sido azotados por predicar, estaban en la cárcel. Y a veces nosotros no estoy buena de cantar porque estoy mal, estoy depresivo, porque me echaron del trabajo, porque no llego a fin de mes. Y yo sé que lo que te estoy diciendo, la realidad que vivimos en Argentina, aunque está bastante difícil, no es nada comparada con la realidad que viven ustedes ahí en Venezuela, en Mérida. Admiro a la iglesia de Venezuela, admiro a los cristianos de Venezuela. Pablo y Silas, apóstol, profetas que predicaban, que ministraban. Silas era un profeta. Hechos 15, 32 habla de Silas, que era un profeta. Pablo, un apóstol. Y aunque estaban cambiando en el llamado, estaban cambiando en el propósito, igual los metieron en la cárcel, igual algunas cosas no les salían bien. Ellos no cantaban, no adoraban, no se gozaban porque no les pasaba nada malo, sino porque ellos tenían una revelación de Jesús, su alegría, su gozo, su fe, su esperanza, su felicidad. No dependía de que tengan para comer o no tengan para comer, no dependía de si estaban libres o no estaban libres, sino de que ellos habían conocido a ese Cristo glorificado, a ese Cristo que se les reveló, que los transformó. Ellos tenían una revelación de Jesús que los demás no comprendían, porque qué ganas podían tener de cantar. Pero sabe, cuando se levanta una generación, nosotros tenemos que trabajar para despertar una generación que se levante con el mismo espíritu que tenían Pablo, que tenía Silas, que a pesar de que las cosas no le iban bien, a pesar de que eran azotados, eran golpeados, ellos no cantaban, no predicaban, no adoraban porque tenían plata, porque tenían para comer, porque no tenían problema, sino porque a ellos se le había revelado la belleza de Jesús. Ellos disfrutaban de Jesús por encima de todo lo que le estaba pasando. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Cuando tenemos la capacidad de poder hacer algo y de disfrutar a Jesús, disfrutar de su presencia por encima de todo lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor.
Se tienen que despertar esos adoradores que provocan sacudimiento, remoción, terremotos, que abren puertas, que liberan personas. Los adoradores en espíritu que el Señor está levantando en este tiempo. Y cuando te hablo de adoradores, te hablo de cantantes, de músicos, de apóstoles, de pastores, de profetas, de evangelistas, de servidores. Dios está despertando una generación de adoradores que cuando prediquen, cuando canten, cuando hagan negocios, cuando suben a la gente, cuando sirvan, algo tiene que pasar. Estaban encerrados, estaban en la cárcel, pero ellos portaban algo que cuando lo manifestaban, todo a su alrededor era sacudido. A su alrededor las atmósferas eran cambiadas. Dios estaba buscando esos adoradores. Me encanta. Encarcelados, ellos eran apresados, perseguidos, maltratados. Pero cuando ellos comenzaban a orar y a cantar, desde el lugar donde estaban, se empezaba a manifestar una adoración profética, una adoración apostólica. No era porque sabían cantar, no se trataba si cantaban bien, si afinaban o no afinaban. Sabían moverse y sabían crear ámbitos de adoración para que el cielo se manifieste en la tierra. Porque la adoración provoca que Dios sea entronado. La adoración, cuando hay una generación que adora en espíritu y en verdad, los cielos se abren y Dios se manifiesta. Dios es entronado, el ambiente es cambiado, las puertas se abren, hay un rompimiento, hay acontecimientos naturales que comienzan a manifestarse, que traen liberación a los presos. Yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás y que reciba que a causa de tu adoración, a causa de tu fe, a causa de la revelación en tu espíritu que tienes de Jesús, lo que estás haciendo va a provocar que los que te están mirando, los que te están escuchando, los que te están observando sean liberados, las puertas sean abiertas, quieran conocer al Señor, quieran servir a tu Dios. Tenemos que manifestar una adoración profética en los próximos días que traiga liberación de los oprimidos, de los presos. ¿Cuánta gente te rodea? ¿Cuántos vecinos que están atados con espíritus de pánico, de muerte, de suicidio, que están enfermos? Pero tu adoración y mi adoración tiene que provocar libertad, tiene que provocar sanidad, tiene que romper caderas, tiene que abrir puertas, tiene que provocar salvación. Porque si continúas leyendo, el carcelero que se quería quitar la vida recibió a Jesús. El mismo carcelero que los encerró recibió a Jesús, los llevó a su casa, le dio de comer, curó sus heridas y toda su familia fue salva. ¿Sabes por qué? Porque estos no eran adoradores ofendibles, no eran adoradores mediocres, no eran adoradores que por cualquier cosita se quedaban, no eran adoradores que por cualquier cosita abandonaban todo. Estos eran adoradores en espíritu y en verdad, que provocaban que los cielos se abran. Dios quiere despertar este estirpe de gente en Venezuela. Y yo sé que están ahí. Yo sé que están ahí del otro lado. Yo sé que me estás viendo en este día. Y quizás hasta el día de hoy muchas cosas que hiciste fueron motivadas según cómo te sentías. Pero Dios comienza a cambiar los tiempos. Hay algo que se comienza a cambiar en esta hora. Hay algo que comienza a cambiar en tu atmósfera, en tu ambiente. Y se comienza a gestar un ambiente diferente. Y se te comienza a revelar la belleza de Jesús. Por eso cuando Esteban fue apedrado, el tipo vio los cielos abiertos. Le tiraban piedra, pero el tipo estaba contemplando la gloria del Señor.
Y cuando tú aprendes a contemplar la belleza de Jesús, cuando tú aprendes a contemplar la gloria del Señor, ¿qué importa que te tiren piedra? ¿Qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa lo que están pensando? ¿Qué importa de lo que están hablando de tu persona? Tú lo que haces y tú lo que crees y lo que vives está determinado por lo que te ha sido revelado. Y lo que te fue revelado en el Espíritu, el enemigo no tiene derecho legal a quitártelo, a robártelo. Por eso cuando tú tienes por eso Pablo, que tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús, al tipo no le importaba nada. El tipo había tenido una experiencia, había vivido algo, y donde él se paraba, las ciudades eran cambiadas, eran transformadas, porque era un adorador. Necesitamos adoradores. Necesitamos de esos adoradores que subían a Sion. Necesitamos de esos adoradores que saben atravesar el valle de lágrimas. Necesitamos esos adoradores que saben pasar el valle de sombra y de muerte. Necesitamos esos adoradores que saben atravesar el valle, los huesos secos. Necesitamos de esos adoradores que van a atravesar el valle de lágrimas y se convertirán en una fuente de esperanza para muchas personas. Que cuando la gente te vea va a creer en Dios porque te ve a ti. La gente ve a Dios en nosotros. La gente no va a ver a Dios, no va a ver a Dios si no lo ve a través de nosotros. No van a conocer a Jesús si no lo conocen a través de nosotros. Así que despierta el adorador que está en ti, porque el Padre te está buscando. Está buscando adoradores. Está buscando gente que lo que hagan, lo hagan porque tienen un conocimiento, una revelación en su espíritu de Jesús que los demás no comprenden, no entienden. Y cuando esto se te revela, te vuelves imparable. Te vuelves una topadora, una 4x4, un todoterreno. Padre, en este día yo bendigo a mis hermanos en Venezuela. Yo bendigo esta conferencia. Bendigo a cada persona que va a ver, Señor, en los próximos días, en las próximas horas, y a los que están viendo ahora. Declaro que en esta misma hora hay una presencia del Señor que interviene en tu casa, en el lugar donde te encuentras, y se te comienza a revelar su belleza. Se te comienza a revelar la persona de Jesús, su hermosura, su santidad. Porque cuando logramos contemplarlo a Él, nada nos detiene, nada nos frena. Porque cuando se nos revela su persona, sabemos a quién está, a dónde vamos, para qué hemos sido llamados, cuál es nuestro destino. Cuando se nos revela quién es Él, lo que ha depositado en nosotros, lo que nos ha sido concedido en Cristo Jesús, cuando eso se nos revela, no nos para nadie. Cuando nuestra identidad está afirmada en Él, volvemos personas productivas, efectivas para la extensión del reino. Padre, yo bendigo a esta generación, bendigo a cada persona que está viendo. Declaro que el Espíritu Santo comienza a hablarte, declaro que el Espíritu Santo comienza a tocarte, comienza a visitarte. Declaro que en esta misma hora el Señor comienza a revelarse a tu espíritu, a tu corazón, a tu mente. Hay una transformación que en estos días lo que estás haciendo va a producir de otra manera, porque tu motivación va a cambiar, porque tu visión va a cambiar, porque lo que te motivaba a hacerlo en este día está siendo direccionado, está siendo enfocado, y te vas a volver una persona productiva, efectiva, al 100% para la gloria del Señor. Te bendigo en esta hora. Te bendigo en este día. Gracias por estar ahí, gracias por esta oportunidad. Bendigo al pastor Marcelo, bendigo a su esposa, bendigo a la familia, a los amigos. Tantos recuerdos, sí, de aquel lugar. Así que les amamos, siempre oramos por ustedes y creemos que todo lo que el Padre ha prometido, Él lo va a cumplir. Así que ten fe, persevera, porque los que perseveran hasta el fin, esos van a alcanzar y van a ver la gloria del Señor. Te bendigo, nos vemos.